Amigas y amigos que leen por gusto, estamos en vivo desde la librería Comunitas, a quien agradezco muchísimo, aquí en la avenida 2 de Mayo, cuadra 16, San Isidro, para una entrevista a un escritor en el contexto de la Feria del Libro de Lima. Me acompaña Rodrigo Murillo, escritor, abogado, historiador, escritor de vocación, entiendo, sí. También comentarista de la actualidad nacional, arequipeño para más señas. Exacto. Y acaba de publicar una nueva novela, No juzgarás, con Alfaguara. Voy a mostrarles la carátula, tapándole un ratito el rostro a Rodrigo, pero aquí está. Que se presenta hoy, jueves 27 de julio, a las 8 de la noche. En el auditorio Laura Riesco de la FIL. Agradecido también contigo, Jaime, feliz de estar aquí en esta linda librería y desde ya atento a la conversación que vamos a tener ahora. Pues Rodrigo, la primera pregunta así natural es sobre la vocación, ¿no? Porque claro, uno transita en la vida por posibilidades y espacios, ¿no? La abogacía, el derecho por un lado, la historia también como una posibilidad, todas sean muy nutritivas desde el punto de vista humanístico, literario, ¿no? Pero hay una vocación ahí que es la que ha estado a la par, o acaso, como has mencionado en algunas entrevistas, como que se impone o quisieras que fuera lo más importante. Es cierto, hay tareas alimenticias, hay que pagar deudas y cuentas, pero ahí está la literatura. ¿Cómo se forma, cómo se cimenta esta vocación literaria? Te cuento, Jaime, mira, yo cuando era un niño en el colegio, me gustaba mucho jugar fútbol, como cualquier niño, me gustaban los juegos de video, como a todo el mundo también, pero en la biblioteca del colegio, recuerdo, descubrí a muy temprana edad una colección de libros de la Segunda Guerra Mundial. Eran tomos antiguos con muchas fotografías y recuerdo en alguna ocasión en que me botaron de una clase, no tenía nada que hacer, me fui a la biblioteca a sentarme, haber sacado uno de estos libros y haber quedado impactado de las fotografías del Holocausto. Era muy jovencito, fotos en blanco y negro, no entendía de dónde venía esto, no entendía cómo había podido pasar algo así contra niños, contra ancianos, contra mujeres embarazadas, y se me despertó un bichito de la curiosidad. Lo hablé con mi papá después. Yo quería seguir comprando, quería comprar la colección. En ese momento la situación del país no era la actual, costaba mucho más un libro. Mi papá, gracias a Dios, pudo hacer ese esfuerzo, me compró algunos libros y me dediqué a eso los fines de semana y en mis momentos de soledad. Eso fue excelente porque en un momento de la adolescencia, donde es muy importante estar con amigos y muy pendiente del qué dirán, comencé a disfrutar mi soledad, y aquello de la Segunda Guerra Mundial pasó a la Guerra Civil, a la historia del Perú. Finalmente se me desarrolló una pasión muy fuerte por la historia, y enfrentado a la carrera que yo debía seguir entre la historia y la literatura, porque más o menos van de la mano, se puede aprender mucha historia a través de la literatura, me terminé decidiendo por el derecho. Pero ya de muy niño tenía muy íntimamente, Jaime, te podría resumir, esta necesidad de trasladar mediante la literatura los aspectos ocultos e impactantes de la historia, ¿no? Importante, mira, e interesante que hayas mencionado esta lectura o este libro sobre el Holocausto. Claro, un episodio triste, negro de la historia universal, porque en tu obra literaria aparece también la violencia, y en los héroes sentimentales, claro, aparece esta confrontación o esta violencia desde el conflicto armado interno, como también se le denomina desde el punto de vista académico, ¿no? Sendero Luminoso, Fuerzas Armadas. Y de cierta forma también esa violencia, claro, urbana o social, aparece en No juzgarás, la novela que justo vas a presentar. Pero antes de que hablemos sobre la más reciente novela, en la escritura propiamente, ¿tú recuerdas cómo es ese impulso o ese primer acercamiento ya a la escritura propiamente? Sí, yo también en este camino desarrollé muy pronto una gran fascinación por Napoleón. Una vez que me agoté de leer, no era sencillo encontrar libros de historia sobre Napoleón o la Revolución Francesa que fueran cautivantes y atractivos, y recuerdo haber descubierto la biografía de Napoleón de Ludwig, que me encantó. Fue una forma increíble y nueva de, leyendo una novela, una biografía novelada, aprender de una forma mucho más didáctica y apasionante la vida de un personaje al que yo admiraba.
Y eso me abrió la puerta a un montón de escritores que también habían hablado de Napoleón y que en el fondo a mí me han enseñado a escribir y fueron los que me despertaron realmente ese bichito de yo quiero dedicar a esto mi vida, ¿no? Fueron 3 novelas fundamentalmente, te las menciono por orden de importancia: Los Miserables, El Conde de Montecristo y Guerra y Paz. Estas 3 novelas, salvando claro las distancias, me enseñaron a mí cómo podía yo escribir, es decir, con múltiples voces, múltiples personajes que se entrelazan, y al cabo de la lectura de este tipo de obras, el lector cierra el libro y tiene la impresión de no solamente haber leído una historia, una novela con personajes, sino de haber aprendido, de haber asistido, de haber sido testigo de un periodo histórico particular y apasionante. Ese fue el momento. Y has ido avanzando literariamente. Bueno, hablaba de Los Héroes Sentimentales, tu primera novela. Tú resides en el extranjero, me olvidé de mencionar que Rodrigo vive en Francia, es una analista internacional también. La publica fuera, acá se publica con Revuelta Editores. Y ahora Nos Juzgarás con Alfaguara. Ese acercamiento a la escritura, o ya esa conciencia de los temas que te interesan, ¿cómo se da? ¿O todavía no hay una... aparecen simplemente digamos, la violencia? Solamente una precisión, sí. Se publicó una primera edición con Revuelta, que ya no está, que ya no está ahí, y en el caso de Los Héroes Sentimentales, fue súper interesante. Yo estudié después de la universidad la maestría de Historia de la Universidad Católica, y empecé a leer también con fascinante pasión, porque honestamente me obsesioné, Jaime, los libros, todos los tomos del informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Y recuerdo haber tenido una sensación similar a la que tuve cuando asistí a estos libros del Holocausto, una emoción en el corazón, una suerte de intimidad un poco sombría, pero a la vez de maravilla, de haber descubierto algo impresionante, porque yo creo, lo que sentí entonces fue que la mayoría de peruanos realmente no sabían la pesadilla que se había hecho del país en esos años, ¿no? Empecé a leer los tomos, encontré algunos crímenes particulares que honestamente no me dejaban dormir. El terrorismo con el Perú ha generado situaciones que nada más de leerlas a uno se le escarapelan la piel, y entendí que si yo era capaz de trasladar estos episodios a una obra literaria, nuevamente de la única forma que sabía hacerlo, que es un poco la escuela clásica de los textos que te he mencionado, pensé que podía tener una oportunidad. Claro que yo hasta entonces no había escrito nada, vivía en España, y cada vez que mandaba o le comentaba a alguien que quería mandar un manuscrito o un premio, me decían: estás soñando, no seas tonto, todos están amañados, nunca va a ganar un premio un autor desconocido, pisa tierra, vuelve al Perú, vuelve a la abogacía, te estás tirando al abismo, ¿no? Continué con mi manuscrito, y eso le traslado a tu audiencia. Hay tantos premios literarios en España que, mira, Jaime, a mí me bastó terminar mi PDF, mandarlo por correo a una dirección, y a los 5 meses recibí un correo de un editor que me preguntaba si yo era el autor, que había quedado finalista del premio, y me gané este premio, que estaba dotado con una cantidad de dinero no menor, importante, que significó para mí en el momento un ingreso inesperado, y más fundamentalmente un espaldarazo para esta vocación literaria que yo sentía íntimamente, casi como una droga, de la cual yo no me podía liberar, y que a la postre, si no tenía éxito, podía acabar descarriando mi vida, ¿no? Hablemos de No Juzgarás, Rodrigo. Estaba viendo también detenidamente la carátula, ¿no? Perdóname por el breve será vemos ahí, ¿no? El símbolo de la hoz y el martillo, los jueces, la policía, algo de sexo, la iglesia. Claro, ahí en las imágenes, claro, el lector ya va intuyendo más o menos por dónde va. Y claro, después uno lee el texto de la contratapa y va cotejando. Pero ya propiamente en el texto, la historia comienza con estos diálogos, ¿no? Está ahí Nicoya, la abrazas, conversando, y luego vamos siendo testigos de el robo ahí en una iglesia, robo fallido en una iglesia, y estos diálogos, y aparecen también la mujer, y este entramado luego va creciendo donde ya aparecen todos estos elementos, ¿no? Mencionaba ya la policía, la política, el arma, el armamento, la violencia. ¿Cómo surge esta historia? Mira,
Recuerdo en un momento, claro, dejé de leer novela histórica y empecé a descubrir novelas que me llamaban la atención de otros autores latinoamericanos, en particular La noche de la usina de Eduardo Sacheri. Terminé esa obra y recuerdo haberme quedado con la impresión de que la obra, fuera de haberme contado la historia de unos personajes increíbles, había delimitado claramente 3 valores que en mí habían generado una emoción, una compasión muy especial y que me habían hecho sentir muy vivo durante su lectura, que eran la amistad, el valor de la amistad, el valor de la venganza y el valor de la justicia. Yo consideré entonces que esos 3 valores en el Perú también están sumamente presentes y ese fue el primer chispazo que tuve para idear una historia que sobre estos 3 valores relatase las difíciles condiciones de nuestro país en los últimos años, acaso de siempre, y sin embargo cómo hay gente profundamente valiente, combativa, épica, para bien y para mal, que está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para ser alguien en este difícil país. Ese fue el chispazo inicial. Después, no es muy romántico, pero trato de decirlo para ser didáctico con la audiencia. Lo que yo hice fue un Excel, trabajo mucho con Excel. En el Excel hago las líneas de mis personajes que van paralelas, para no perder el hilo ciertamente, y los capítulos van avanzando. Por cierto, el primer manuscrito se realiza de esa forma y luego me doy cuenta, nuevamente desde este mapa global, que hay algunas interacciones posibles, hay unos vínculos emocionales entre todos estos personajes y al final acabo generando un mosaico de vidas que coexisten en un mismo espacio geográfico y que al fin de toda esta experiencia le dan al lector, creo, una idea bastante cautivante de lo que fue este espacio geográfico, en nuestro caso el Perú, en un determinado periodo de la historia, ¿no? Ya comprometí a Rodrigo que nos lea un fragmento de No juzgarás, pero antes de eso yo tenía una curiosidad, Rodrigo, porque la historia, como se dice claro, desde el punto de vista literario, la técnica empieza en medias res, ¿no? Ya con el diálogo y con la acción ya comenzada. Y claro, el lector dice, ¿de qué se trata? ¿De qué está? Ahora susurró el Nicoya de brazos cruzados, la espalda en el muro. Ahora se escuchó desde el otro lado la voz de Abraxas. Entonces siguen conversando y uno va viendo, ¿no? Ahí hay un mendigo y transcurre la acción, transcurre un poco más y uno recién va entendiendo cuando aparece este episodio de la iglesia. La curiosidad en concreto es cómo construyes o has elegido, porque claro, tienes primero la historia, has comentado el punto de partida, el entramado, el trabajo en Excel con los personajes y como que delinear cada uno, sus características. Más bien gracias por compartir ese detrás de cámaras. Pero la escritura misma, o elegir este inicio, por ejemplo. Yo cuando terminé el primer manuscrito de mi primera novela, el escritor arequipeño también Jorge Eduardo Benavides, que vivía en Madrid, tuvo la inmensa gentileza de recibirme. Yo le quería pedir unos consejos, no nos conocíamos, me recibió, me invitó a un almuerzo y me di consejos. Y uno de sus grandes consejos fue, no me cuentes lo que está pasando, quiero verlo. No me cuentes como un narrador, el personaje bajó por la escalera, no. De frente, vio, cogió, déjame a mí descubrirlo, yo no soy tonto, yo puedo descubrirlo. Eso tenía mucho valor ese consejo, es un escritor, pues olvídate, ¿no? De mucha experiencia y de mucho peso. Y después, buscando un poco cómo entrar a la historia de frente, de manera trepidante, está claro que el inicio de La ciudad y los perros, cuando de frente van a robar el examen de química, me dio un poco chispas también del camino, de que podía uno empezar una historia de frente, sin grandes introducciones de un narrador, sino de frente tirando al lector en el ruedo para que el mismo lector se defienda y sea capaz por sí mismo de entender lo que pasa sin perder el tiempo, ¿no? Es también una característica de mis obras. Uno no pierde el tiempo, la historia avanza, porque en parte también, Jaime, así es la vida. Al menos en el Perú siento que no hay momento en nuestras vidas diarias, a veces no hay un narrador y la vida se nos va de las manos como la arena muy rápidamente, ¿no? Curioso el paralelo, ¿no? Con La ciudad de los perros, porque claro, es el robo del examen de química, ¿no? El 4 dijo el jaguar, y ya la elección al azar, ¿quién va a entrar al salón? Aquí, estas personas
están también detrás de un robo en una iglesia. Y luego ese entramado se va complejizando. Claro, el lector primero, al presentarse la acción así ya iniciada, me pasó, ¿de qué se trata esto? ¿No? ¿A dónde llega? Y más diálogos, ¿no? Empieza con un diálogo la historia. Y luego ya aparecen otros personajes y se va construyendo la historia. Y importante que hayas mencionado, claro, Jorge Eduardo Benavides, que además es una persona muy generosa, también da orientaciones, ¿no? Los talleres o mentoría literaria. Es un tremendo escritor. Y por supuesto el aprendizaje mismo en la práctica. ¿Cómo has ido construyendo estos capítulos? Porque miren, claro, ustedes que todavía no han leído o no se han acercado a No juzgarás, a la novela de Rodrigo Murillo, pues esa tiene 4 partes. La primera, la que acabo de mencionar, se titula La parte de los jóvenes. Luego viene otra, la parte de los hombres, la parte de los ancianos y la parte del final, ¿no? ¿Cómo la estructura, Rodrigo? Al final estaba un poco obsesionado con relatar el presente del Perú de una forma un tanto poética, y consideré que sería lindo titular a estos capítulos con la fase y en el diseño de la obra también, porque la parte de los jóvenes son jóvenes, la parte de los hombres son adultos, la parte de los ancianos son ancianos, con las fases de la vida de un mismo hombre en un mismo país, ¿no? Creo que podríamos encontrar, si acaso, las acciones de los jóvenes, del Nicoya, de Abraxas, de Jingo, esa forma que tienen de quebrar los límites para bien o para mal, de convertirse quizás más adelante en personas peligrosas y temibles, no haya sido acaso la misma historia de Máximo Espada o Remigio Campodónico. Pareciera ser la historia del mismo hombre, desde joven hasta viejo, en el Perú actual. ¿De dónde viene nuevamente esta inspiración? Quedé profundamente impactado cuando leí el libro de Roberto Bolaño, 2666. Él también, en el caso de él, hace historias totalmente diferentes, ¿no? Totalmente diferentes. Y la genialidad que él tiene dota al conjunto de la obra de una coherencia magnífica. Ciertamente, en mi caso, yo tengo la escuela clásica y necesitaba que los personajes y sus vidas sorprendan al lector, enseñándole que al final todo es parte de la misma madeja, ¿no? Y que los jóvenes, si bien es cierto puede leerse como una novela en sí misma, al final pertenecen a los viejos, como los hombres pertenecen a los jóvenes, y todo al final a una gran obra que relata a la postre la historia de un mismo hombre, acaso poéticamente, en un mismo país como el Perú actual, ¿no? Una digresión y acaso un paréntesis, ¿no? Mencionaba hace un momento que tú eres arequipeño, hablamos de Jorge Eduardo Benavides hace un momento. Él ficcionalmente había vuelto a Arequipa, ¿no? Sobre esta historia del convento de Santa Catalina. Teresa Ruiz Rosas también, ¿no? En sus ficciones, claro, algunas cosmopolitas, pero otras también situadas en Arequipa. Esta historia está ambientada en Lima, ¿no? Esa arequipeñidad, si acaso se puede hablar de arequipeñidad, literariamente, ¿la pensaste conscientemente, o sea, que esa historia debe ser en Lima, o cómo? La historia que estoy escribiendo ahora, mi nueva novela, por primera vez estoy yendo a Arequipa, estoy yendo al balneario donde me crié también yo, a Mejía. Hablo de Mollendo. Es una historia sumamente ambiciosa, hay muchísimos personajes históricos en ella, de América Latina en general, pero te darás cuenta, Jaime, que cuando uno se va del país mucho tiempo, en la mente, primero que nada, el recuerdo del país se idealiza, ¿no? Yo en Francia muchas veces he pensado, ahora que ha nacido mi hijo, y a mi esposa le digo, quisiera volver al Perú, siento que tengo que volver, no se vive en ningún lugar como el Perú, qué hermosa ciudad es Lima. Cuando digo esto, me mira la gente un poco, los limeños me miran como, ¿ya ha tomado algo? ¿No te sientes bien? Pero ahora que estoy en Lima, me doy cuenta que no podría, y no porque me haya decepcionado la ciudad o el país esta semana, ya me da pena irme el domingo porque, pues, imagínate lo feliz que he estado, sino porque mi recuerdo idealizado del país, que tiene que ver con mis experiencias de la niñez, en el presente se desestabiliza, ¿no? Ahora, muchos arequipeños podrán leer esta novela, muchos colombianos también, porque la escribí en Colombia, y se darán cuenta que el nombre de ciertos ríos, de ciertos mercados, no están en Lima. Y eso tiene que ver con que menciono, por ejemplo, el mercado de San Camilo, porque en mi memoria la experiencia del Perú se mezcla y adopta un carácter de cuento, ¿no?
yo en Arequipa, y también lo había comentado en otra entrevista que tuve, cuando yo leí mucho a Vargas Llosa, ya mayor, encontré un parámetro que se repetía en sus obras, y creo que tiene que ver con la experiencia que él ha tenido del Perú, en Piura, notablemente. Porque creo que sus personajes, épicos a su manera, también suelen ser bonachones, bien intencionados, entrañables. Tenemos a Zabalita, tenemos a Lituma, incluso los villanos, por ejemplo, en Conversación en la Catedral, Cayo M, ¿no? El agente de la policía secreta. Es un hombre tenebroso, sí, pero que nunca pierde los papeles, ¿no? En mi caso fue diferente, en Arequipa, desde muy chiquito he tenido experiencias con gente un poco más extrema, más desequilibrada, llena de emociones, que podía llorar, o por ejemplo tengo recuerdos a veces de mi abuelo en un almuerzo que podía cantar un tango emocionado y en el momento se ponía a llorar como un niño, o de una tía, por ejemplo, que en un momento tuvo hoy día diríamos un ataque de pánico, ¿no? En ese momento no se sabía, empezó simplemente a no poder, no podía hablar, empezó a... Esas imágenes que te impactan de niño, ¿no? Y ese reflejo de gentes llenas de emoción, a su vez llenas de piedad, pero también a veces de rencor, no quisiera decir envidia, pero de ganas de salir adelante, de comerse el mundo. Yo creo que ese reflejo de esas gentes, que puede ser nuevamente estas cualidades para bien o para mal, porque también pueden convertir a una persona en un monstruo, y Arequipa tiene algunos ejemplos. Creo que ese reflejo está muy bien retratado en mis dos novelas con mis personajes. Rodrigo, por favor, léenos un fragmento que hayas elegido. Él eligió el fragmento, bueno, de tantos, ¿no? Que podría uno... Sí. La verdad que no ha sido fácil. Por supuesto no quiero spoilear la obra, ¿no? Hay un fragmento que descriptivamente me parece muy bonito. Estamos hablando de un español que vive en Lima, acaba de llegar a Lima, perdió su trabajo en España, era un profesor, llega a Lima y consigue un empleo con un abogado muy exitoso, pues que lo lleva por unos caminos un poco oscuros, ¿no? Y el español está caminando por Miraflores y encuentra un mercado donde una mujer que vende ceviches le hace una propuesta súper encantadora, que yo siento que a la postre refleja un poco esa emoción que yo guardo del Perú desde el extranjero, ¿no? En el contexto ha aparecido un fiscal que aparentemente está persiguiendo a los políticos corruptos, y la gente de a pie tiene también una gran esperanza por este fiscal. La gorda de los ceviches se jactaba de ser la mejor cocinera de todo Lima. Regentaba un puestito de mayólicas blancas en el mercado municipal Santa Cruz, que era por un lado pescadería y por otro cevichería y centro de abastos. Íñigo la conoció de la manera más peculiar una vez que la gorda lo abordó por la espalda, cuando compraba mangos y granadillas para el desayuno del domingo. «Mira, ve, señorcito, ¿español hablas?» «Hablaba, señora, era de Madrid». «Allá pues, es que tan rubio gringo pensaba que eras y sabrás disculpar. Le iban a hacer un reportaje para una revista conocidísima a su puestito y se preguntaba si podías hacerte cliente, señorcito». «¿Hacerme cliente?», dijo Íñigo. Y la gorda: «Claro que sí, hacerte cliente pues, un gustazo y la mejor cocinera de todo Lima, señorcito. Te invito, ven, aprovecha». Claro que Íñigo no se movió y se quedó más bien mirando a la gorda, que olía a limones, a cilantros, a cebollas, a camotes que hervían con piñas y canelas, sin dejar de sonreír con sus dientes rojos por el ají, y tan contenta que lo conmovió. Era una mujer pequeña y esforzada, y ciertamente muy fea. «A ver pues», le dijo, «solo un poco, señora». Y la señora no faltaba más: esta cucharadita de caldo, esta otra de lechita de tigre, 2 trozos de ceviche, alguito de langostinos y pulpo. «¿Verdad que te gusta, señorcito?» Nada que hacer, le gustaba. «Hazte cliente pues, señorcito», repitió la señora, pero Íñigo no entendía lo que significaba hacerse cliente. Si todavía no era la hora del almuerzo, señora, ¿cómo podía hacerse cliente tan temprano? Y la gorda se mató de risa. «¿Qué almuerzo, oye? Necesitaba un cliente que se deje fotografiar por el Trome el próximo domingo. Es que le iban a hacer un reportaje a su puestito. El negocio se hundía. Habían subido los precios de los lenguados en el muelle de pescadores». Cautivado por sus sabores tan deliciosos, Íñigo estuvo de acuerdo. Dijo que claro que le daría una mano. ¿Cuándo había que venir para las fotos? Y la gorda le dijo cerrado y le agradeció meses enteros, tanto que no le cobró un solo ceviche
cuando efectivamente se hizo cliente, porque Íñigo se hizo cliente. Y no solo se hizo cliente, sino que corrió la voz de su puestito entre su gente, y así el puestito se llenó de españoles. ¿Y cuántos españoles había en Lima? Abundaban, por todas partes trabajaban españoles que amaban los ceviches de la Gorda, tanto que la cevichería del Mercado Municipal Santa Cruz creció 3 puestos más, se puso de gala con una decoración de espejos a todo dar, un candelabro que ni en la Rosa Náutica, y cambió de nombre para llamarse La Española de Ceviches y Pescados, y hasta contrató un paquete de televisión para que la clientela vea los partidos de fútbol. Más que su trabajo, más que todas las reuniones y las cenas en restaurantes carísimos y en todos los centros de convenciones que visitó mientras vivía en Sudamérica, aquella gorda trabajadora e implacable, permanentemente sudada, permanentemente apestosa, permanentemente esperanzada, enseñó a Íñigo el código cultural que imperaba en esta parte del mundo. Si te ven blanco, señorcito, tienes la vida hecha. ¿Cómo es eso?, le bromeaba Íñigo. Y no te hagas pues calabaza, respondía la gorda. Aquí los blanquiñosos son reyes. Tú mismo, siendo medio gringo, trabajo tienes para regalar. Los cholos nomás sufrimos. Claro que Íñigo la dejaba hablar y hablar. Prefería no discutirle esos temas, que podían ser muy complejos si uno prestaba atención, porque además la gorda tenía un olfato muy bueno para varias cosas de la vida, y así una vez que había quedado con unos amigos para ver un partido importantísimo, la gorda lo recibió feliz y con la cara roja de júbilo, hasta medio maquillada y con los labios violetas, y claro que sin oler a cebollas, a rocotos. Es que el fiscal Aniceto Roca había hecho sus compras en el mercado municipal esa misma mañana, señorcito. ¿El fiscal Aniceto Roca?, dijo Íñigo. Y la gorda que sí, que todos los comerciantes lo hemos aplaudido al señor fiscal, que hasta se sonrojó feliz en mi puestito, de lo bueno que es seguramente muy humilde su persona. ¿Y quién es Aniceto Roca?, dijo Íñigo sin saber, por supuesto, lo que se le vendría más adelante, y el pavor que le inspirarían las investigaciones de Roca, porque lo que se le vino no pudo preverlo ni la gorda misma con toda su sabiduría, y el ayudante de cocina se llevó la hoja de un cuchillo al cogote, diciendo: el fiscal Roca le va a cortar la cabeza a los políticos, señor Íñigo, a los corruptos de este país. Pero la gorda le dijo: cállate y para adentro. Lo mandó a la cocina susurrando: ¿tus amigos van a venir, señorcito? Unas brochetas de corvín he preparado y quiero que pruebes, por favor. Tu opinión sincera necesito para ampliar mi menú. Siéntate, siéntate y aprovecha, fresquito te sirvo. Muchas gracias, Rodrigo. Yo mientras escuchaba estaba recordando, bueno, que en la novela aparecen mucho los diálogos y eso que parece, ¿no?, en realidad es muy difícil. Y el riesgo también al momento de trasladar la oralidad al diálogo es un riesgo en la medida que a veces uno puede convertirlo sin proponérselo, por supuesto, en caricatura. Entonces hay un límite que felizmente libras muy bien, ¿no?, a esta manera de hablar de esta señora del puesto. Aparece otro diálogo también en la novela, donde una persona también de origen andino tiene alguna manera particular de hablar, ¿no? Entonces, en la novela, además, por supuesto, de la narración, hay pasajes de mucho diálogo, ¿no? Y claro, que requiere de oído, por supuesto, pero también de corrección. ¿Cómo has corregido esa novela? Yo he tenido la suerte, viví 2 años en el Cusco y me metí a estudiar quechua a la universidad. Y en el quechua, como a veces es difícil en el Cusco practicarlo, aunque hay mucha gente que lo habla, los fines de semana nos íbamos a las comunidades a practicar el quechua. Entonces, cuando ellos me hablaban en castellano, se me quedaba grabada su forma de hablar, con la forma también estructural que tiene el quechua lingüísticamente, porque ellos a veces traducen el quechua al castellano, aplican las reglas del quechua en el castellano. Entonces, después, respetando esas reglas, se puede llegar a la misma conclusión. Ahora, está claro, yo vivo en el Perú, fuera del Perú desde el 2014, y he tenido la suerte de trabajar, creo yo, con el mejor equipo editorial que hoy día hay en el país. Le han puesto especial atención a los diálogos y creo que también ellos tienen parte de la responsabilidad de que sean tan fidedignos y realistas, ¿no? Rodrigo, concluyamos esta charla conociéndote como lector, ¿no? Ya hemos conversado de cómo llegas a la escritura, pero
en esta página que lleva el nombre Lee por Gusto, nos interesa mucho conocer al escritor como lector. Si tuvieras que hablar de 5 libros favoritos, 5 libros para ti importantes, ¿cuáles serían? Podríamos hablar de técnica, de la capacidad que tiene una historia para engancharte, de los aprendizajes del libro que te deja, morales, pero si tuviera que elegir algunos, diría en primer lugar El otoño del patriarca, de García Márquez. El general no tiene quien le escriba, de García Márquez, repito, perdóname. Caput, de Curcio Malaparte, que se escribió en el año 44, es un libro que me gusta mucho. A sangre y fuego, de Manuel Chávez Nogales, que también se escribió en los 40 y relata la experiencia de la Guerra Civil Española, como creo yo, nadie lo ha hecho nunca. Y creo que de la literatura peruana han habido 2 textos que siento que a mí me han tocado el corazón muy íntimamente. El primero es La Casa Verde, y me vas a permitir uno más, La vida exagerada, de Martín Romaña, de Bryce. Muchísimas gracias, Rodrigo Murillo, y gracias también a la librería Comunitas por la hospitalidad y permitirnos hacer esta conversación con Rodrigo Murillo, quien presenta su novela No Juzgarás hoy, a quienes nos están siguiendo en vivo, jueves 27 de julio a las 8 de la noche. 8 de la noche en la sala Laura Riesco de la FIL. Ahí espero verlos. Gracias, Rodrigo, felicitaciones y bueno, espero seguir conversando contigo nuevamente. Espero que sea pronto, Jaime, te agradezco a ti. Gracias.